Hola, el estudio de hoy se llama Dios trazó los planos. Comencemos. Todos sabemos que hace 4000 años, en la cima del monte Sinaí, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. La mayor parte de la gente no sabe que al mismo tiempo Dios le dio a Moisés los planos para una de las estructuras más misteriosas que jamás se haya construido, el santuario. Debe haber sido algo importante, ya que los israelitas no podrían entrar en la tierra prometida hasta que se completara su construcción. Este peculiar templo portátil representaba la morada o presencia de Dios en medio de su pueblo. Sus servicios mostraban a la nación que recién liberados esclavos un panorama tridimensional del plan de salvación. Una mirada cuidadosa de los secretos del santuario forjará en usted una perfecta comprensión acerca de cómo Jesús salva a los perdidos y guía a su iglesia. El santuario es también una clave para comprender las profecías. La clave. Esta maravillosa guía de estudio vamos a explorar el santuario y descubrir sus significados ocultos. Una experiencia emocionante nos espera. ¿Qué le pidió Dios a Moisés que construyera? Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El Señor le pidió a Moisés que le edificara un santuario, un edificio especial que serviría como un lugar de habitación para el gran Dios del cielo. Vamos a ver una breve descripción del santuario. El santuario era una especie de tienda o carpa elegante de 15 pies por 45, asumiendo que la medida de un codo es igual a 18 pulgadas. Allí habitaba la presencia sobrenatural de Dios y se celebraban servicios especiales. Las paredes eran de tablas verticales de madera y de acacia, colocadas en soportes de plata y recubiertas de oro, como podemos ver en Éxodo 26, de los versículos 15 al 19 y el 29. El techo tenía 4 capas o cubiertas: lino, pelo de cabra, pieles de carneros y pieles de tejones, como dice en Éxodos 26, 1 y del 6 al 14. Tenía 2 compartimentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Un velo grueso o cortina separaba las 2 habitaciones. Y aquí está un ejemplo de cómo se miraba. El atrio, que era el área alrededor del santuario, era de 75 pies por 150 pies, como dice en Éxodo 27 a 18. Estaba cercado por cortinas de lino torcido con un soporte de 60 columnas de bronce, que está en Éxodo 27 del 9 al 16. Y aquí está un ejemplo de cómo se miraban los artículos del atrio junto con el santuario. ¿Qué esperaba Dios que su pueblo aprendiera del santuario? Salmos 77, 13 dice, oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Entonces el camino de Dios o plan de salvación está revelado en el santuario terrenal. La Biblia enseña que todo en el santuario o lo relacionado con su servicio era un símbolo de la obra de salvación de Jesús en favor de nosotros. Eso quiere decir que no podremos comprender plenamente el plan de salvación hasta que comprendemos el simbolismo relacionado con el santuario. Por lo tanto, la importancia de esta guía de estudio nunca podrá ser suficientemente enfatizada. ¿De qué fuente recibió Moisés los planos para el santuario? ¿De qué era una copia la edificación? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, al cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre, los cuales sirven a lo que es la figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8, 2, 1, 2 y 5. Dios le entregó los planos del santuario y las especificaciones para su construcción a Moisés. Eran una copia del santuario original del cielo. El santuario celestial sirvió de modelo para el santuario de Moisés. ¿Qué muebles y accesorios había en el atrio? Primero estaba el altar del holocausto, donde los animales eran sacrificados. Estaban localizados en el atrio. A la entrada de este, como dice en Éxodo 27 del 1 al 8. Este altar representa la cruz de Cristo. El animal representa a Jesús. El mejor, Él es más sublime y único sacrificio. Juan 1:29. También había una fuente de bronce localizada en el altar, entre el altar y la entrada del santuario. Aquí los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de ofrecer un sacrificio o antes de entrar al santuario.
como dice Éxodos 30, versículos del 17 al 21 y capítulo 38, 8. El agua representaba la limpieza del pecado o el nuevo nacimiento, como podemos ver en Tito 3, 5. ¿Qué muebles y accesorios había en el lugar santo? La mesa de los panes sin levadura, como podemos ver en Éxodo 25, 23 al 30, que representaban a Jesús, el pan de vida, como podemos ver en Juan 6, 51. El candelabro de 7 brazos, como dice en Éxodo 25, del 31 al 40, representaba a Jesús, la luz del mundo. Juan 9, 5 y 1 al 1:9 son los que lo dicen. El aceite representaba al Espíritu Santo, como podemos ver en Zacarías 4, 1 al 6 y Apocalipsis 4, 5. El altar del incienso, uno de los otros accesorios que había en el lugar santo, como dice en Éxodo 30, 7 y 8, representa las oraciones del pueblo de Dios, como dice en Apocalipsis 5, 8. ¿Qué muebles había en el lugar santísimo? El arca del pacto era el único mueble que estaba en el lugar santísimo, como podemos ver en Éxodo 25, 10 al 22. Era una caja de madera de acacia recubierta de oro. Sobre el arca había 2 ángeles de oro. En medio de estos 2 ángeles estaba el propiciatorio, como dice en Éxodo 25, 17 al 22, en donde la presencia sobrenatural de Dios habitaba. Esto era un símbolo del trono de Dios en el cielo, el cual está asimismo ubicado en medio de 2 ángeles, como dice Salmos 8:1. ¿Qué había dentro del arca? Adentro del arca estaban los 10 mandamientos que Dios escribió en tablas de piedra con su propio dedo y que siempre serán obedecidas por su pueblo, como dice Apocalipsis 14:12. Estaban dentro del arca, como dice Deuteronomio 4, versículos 4 y 5. Sin embargo, el propiciatorio estaba sobre ellos, lo que significa que la misericordia sería otorgada por medio de la sangre que había sido rociada en el propiciatorio por el sacerdote, como dice Levítico 16, versículos 15 y 16, siempre y cuando el pueblo de Dios confesara y se apartara de sus pecados, como dice en Proverbios 28, 13. La sangre del animal representa la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros para concedernos el perdón por nuestros pecados, como dicen los versículos en Mateo 26, 28 y Hebreos 9, 22. ¿Por qué debían sacrificarse animales en el servicio del santuario del Antiguo Testamento? Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces el sacrificio de animales era necesario para ayudar a la gente a comprender que sin el derramamiento de la sangre de Jesús, sus pecados jamás podrían ser perdonados. La verdad horrible y sorprendente es que la paga del pecado es la muerte eterna, como dice Romanos 6:23. Ya que todos hemos pecado, todos debemos de morir. Cuando Adán y Eva pecaron, debían haber muerto inmediatamente, pero Jesús se adelantó y ofreció dar su propia vida perfecta como sacrificio para pagar la pena de muerte por ellos y por todos nosotros, como dice en Apocalipsis 13:8. Después de haber cometido un pecado, Dios requería que el pecador trajera un animal como sacrificio, como podemos ver en Génesis 4, 3 al 7. El pecador debía matar el animal con sus propias manos, como dice Levítico 1, 4 y 5. Era sangriento y horrible. Indeleblemente impresionaba al pecador con la solemne realidad de las terribles consecuencias del pecado, la muerte eterna, y con la necesidad desesperada de un Salvador y sustituto. Sin un Salvador nadie tendría esperanza para liberarse de la condenación. El sistema de sacrificios mostraba que Dios daría a su Hijo para morir por los pecados de la humanidad, como dice 1 Corintios 15:3. Jesús sería no solamente su Salvador, sino también su sustituto, como dice Hebreos 9:28. Cuando Juan el Bautista se encontró con Jesús, dijo, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. En los tiempos del Antiguo Testamento, la gente vislumbraba a la cruz en el futuro para su salvación. Hoy nosotros miramos hacia atrás, al Calvario, para nuestra salvación. No hay otro medio para ser salvos, como dice Hechos 4:12. ¿Cómo se sacrificaban los animales en el servicio del santuario? ¿Y cuál era el significado de este acto?
Levítico 1, 4 y 11 dice: Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptada para expiación suya, y lo degollará al lado norte del altar. Cuando un pecador traía un sacrificio animal a la puerta del atrio, un sacerdote le entregaba un cuchillo y una vasija. El pecador ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba sus pecados. Eso simbolizaba la transferencia del pecado del pecador al animal. A partir de aquel momento el pecador se lo consideraba inocente y al animal culpable. Como ese momento el animal era simbólicamente culpable, tenía que pagar la deuda del pecado, muerte. Al matar al animal con sus propias manos, el pecador se le mostraba gráficamente que el pecado causaba la muerte del animal inocente y que su pecado causaría la muerte del inocente Jesús. Cuando un sacrificio animal era ofrecido en favor de toda la congregación, ¿qué hacía el sacerdote con la sangre? ¿Qué simbolizaba esto? Levítico 4, 16 y 17 dicen: Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Levítico 4, 16 y 17. Cuando se ofrecía un sacrificio por los pecados de toda la congregación, la sangre era llevada adentro del santuario por el sacerdote, que representaba a Jesús. Hebreos 3.1. Y rociada delante del velo que separaba los dos compartimentos, la presencia de Dios moraba al otro lado del velo. Por lo tanto, los pecados del pueblo eran borrados y simbólicamente transferidos al santuario. Aquel ministerio de sangre realizado por el sacerdote prefiguraba el actual ministerio de sangre realizado por Jesús en nuestro favor en el cielo. Después que Jesús murió en la cruz como sacrificio por nuestros pecados, resucitó y subió al cielo como nuestro sacerdote para que sangre sirviera como ministerio en el santuario celestial. Hebreos 9, 11 y 12. La sangre rociada por el sacerdote terrenal representaba a Jesús aplicando su sangre a nuestro registro de pecados en el santuario celestial, mostrando así que estos son perdonados cuando los confesamos en su nombre. Primera de Juan 1:9. Con referencia al servicio del santuario, ¿en qué dos capacidades sirve Jesús a su pueblo? ¿Qué beneficios maravillosos recibimos de su amante ministerio? Primera de Corintios 5:7 dice: Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y Hebreos 4:14 al 16 dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Hijo de Dios, Jesús, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Entonces Jesús se desempeña como sacrificio por nuestros pecados y como nuestro sacerdote celestial. La muerte de Jesús como nuestro cordero expiatorio y sustituto, además de su continuo poderoso ministerio como nuestro sacerdote celestial, representa dos milagros increíbles en nuestro favor. Primero, que un cambio completo de vida llamada el nuevo nacimiento con todos los pecados pasados perdonados, como dice en Juan 3, versículos 3 al 6 y Romanos 3, versículo 25. Y segunda, poder para vivir correctamente en el presente y en el futuro, como dice en Tito 2, 14 y Filipenses 2, 13. Estos dos milagros convierten a una persona en justa, lo que significa que hay una excelente relación entre la persona y Dios. No hay ninguna forma posible que la persona se convierta en justa por sus obras o por sus propios esfuerzos, porque la justificación requiere milagros que únicamente Jesús puede realizar, como vemos en Hechos 4:12. Una persona puede ser justificada al confiar que Jesús puede hacer por él lo que él no puede hacer por sí misma. Eso es lo que significa el término bíblico justificación por la fe. Yo le pido a Jesús que venga a ser el dueño de mi vida y confío que Él obrará milagros en mi vida mientras yo coopero completamente con Él. Esta justificación que es milagrosamente llevada a cabo por mí y en mí por Jesús es la única verdadera justificación que existe. Cualquier otra es falsa. ¿Qué 6 sublimes promesas nos da la Biblia sobre la justificación que se nos ofrece por medio de Jesús? Primera, cubrirá nuestros pecados pasados y no seremos culpables por ellos.
Isaías 44:22 y Juan 1:9. Segunda, en el principio fuimos creados a imagen de Dios. Génesis 1:26 y 27. Jesús promete restaurarnos a la imagen de Dios. Romanos 8:29. Tercera, Jesús nos da el deseo de vivir correctamente y después nos concede su poder para llevarlo a cabo. Filipenses 2:13. Cuarta, Jesús por medio de sus milagros hará que con gozo hagamos únicamente lo que le agrada a Dios. Hebreos 13:20 y 21 y Juan 15:11. Quinta, nos quita la sentencia de muerte al acreditarnos su vida sin pecado y su muerte expiatoria. Segunda de Corintios 5:21. Jesús asume la responsabilidad de mantenernos fieles hasta que regrese para llevarnos al cielo. Filipenses 1:6 y Judas 1:24. Jesús está listo para cumplir todas estas gloriosas promesas en la vida de usted. ¿Está usted listo? Si es así, puedes arrodillarte, hacer una oración a Jesús y pedirle que tome el control de tu vida. Él no te va a defraudar. ¿Tiene una persona que hacer algo para ser justificada por la fe? No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Entonces sí, Jesús dice que tenemos que hacer la voluntad de su Padre. En el Antiguo Testamento, una persona que realmente había sido convertida traía continuamente corderos para ser sacrificados, mostrando su dolor por el pecado y su deseo ardiente de permitir que el Señor guíe su vida completamente. Aunque no podemos hacer los milagros necesarios para justificarnos, tenemos que entregarnos a Jesús diariamente, como dice 1 de Corintios 15:31, invitándole que controle nuestras vidas para que esos milagros se lleven a cabo. Debemos estar dispuestos a obedecer y a seguir donde Jesús nos lleve. Juan 12:26 e Isaías 1:18 al 20. El pecado nos incita a querer hacer nuestra propia voluntad, como dice Isaías 53:6, y esto causa rebeldía en contra de Jesús, así como Satanás se rebeló en el principio, como podemos ver en Isaías 14, del 12 al 14. Permitir que Jesús esté en control de nuestras vidas es algunas veces tan difícil como que le saquen a uno un ojo, como podemos ver en Mateo 5:29 y 30, porque el pecado es realmente adictivo y solamente puede ser vencido por el poder milagroso de Dios, como dice Marcos 10:27. Muchos creen que Jesús se llevará al cielo a todo aquel que profetice creer en la salvación, sin importar su comportamiento. Pero esto no es así. Eso es un engaño de Satanás. El cristiano tiene que seguir el estilo de vida de Jesús, como dice 1 de Pedro 2:21. La sangre poderosa de Jesús puede concedernos la victoria, como dice en Hechos 13:12. Únicamente si le damos el completo control de nuestra vida a Jesús y marchamos con gozo donde Él nos guíe, aunque el camino sea escabroso y difícil. Mateo 7:13, 14 y 21. ¿Me puede ayudar a entender el simbolismo que encerraba el día de la expiación? Levítico 23:27 dice: una vez al año, el día de la expiación, un solemne acto de justicia se llevaba a cabo en Israel. Levítico 23:29, todos debían confesar cada pecado cometido. Aquellos que se negaban a hacerlo eran cortados para siempre en ese mismo día del campamento de Israel. 2 machos cabríos eran seleccionados. Uno era para el Señor, el otro el chivo expiatorio. Representaba a Satanás, como dice Levítico 16:8. El macho cabrío que representaba al Señor era degollado y ofrecido por los pecados del pueblo, como dice Levítico 6:9. Sin embargo, aquel día la sangre era llevada al lugar santísimo y rociada sobre y delante del propiciatorio. Levítico 16:14. Únicamente en ese día especial del juicio entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a encontrarse con Dios en el propiciatorio. La sangre rociada que representaba el sacrificio de Jesús era aceptada por Dios y los pecados confesados por el pueblo eran transferidos del santuario hacia el sumo sacerdote. Él a su vez transfería simbólicamente los pecados del macho cabrío vivo que era llevado al desierto. Levíticos 16:16 y 20 al 22. De esta manera, el santuario era limpiado de los pecados del pueblo que se habían acumulado en el transcurso de un año y que habían sido simbólicamente depositados allí por la sangre que había sido rociada delante del velo.
¿Era el día de expiación un símbolo o antitipo del gran plan de Dios, así como lo eran otros aspectos del santuario terrenal y de sus servicios? Hebreos 9:23 dice: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que estos. Entonces sí, los servicios de ese día apuntaban hacia la erradicación del pecado por el verdadero sumo sacerdote en el santuario celestial. Cristo confirmará la decisión de su pueblo de servirle eternamente a través de su sangre que se aplica a favor de los que están escritos en el libro de la vida. Este día especial de juicio, así como aquel día llamado en Israel Yom Kippur, es el antitipo del día de expiación final que se llevará a cabo a favor del planeta Tierra. A través del antiguo símbolo del día de la expiación anual, se le asegura a toda la humanidad que Jesús, nuestro fiel sumo sacerdote, sigue siendo en el cielo el intercesor por su pueblo. Asimismo asegura que está listo a perdonar los pecados de todo aquel que ejercita su fe en la sangre que derramó. La expiación final conduce a un juicio final, que ha de decidir la cuestión del pecado en la vida de cada individuo, culminando en una decisión de vida o de muerte. Descubrirá en los próximos guías que tendremos cómo el simbolismo del santuario terrenal y especialmente el día de la expiación es el antitipo. El anuncio de los eventos importantes del fin del tiempo de Dios ejecutará desde el mismo santuario celestial. En la próxima guía de estudio examinaremos la profecía bíblica crucial en la que Dios fija una fecha para el comienzo del juicio celestial. Es algo impresionante, sin lugar a dudas. Entonces tú estás dispuesto a aceptar la justificación que Cristo te ofrece, que incluye el perdón, la limpieza del pecado y el poder para vivir correctamente en el presente y en el futuro. Si es así, lo puedes escribir en los comentarios o puedes continuar pensando en eso y hacer una oración directamente. Gracias.